Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Primer programa del año de A Dos Voces de enero y como todos los eneros pasa de todo. Yo creo que es la maldición que me deja Marcelo Bonelli. Que bueno, Marcelo está de vacaciones como corresponde todo el mes de enero, después yo me voy en febrero. Pero bueno, hoy es un día muy especial, cargado de muchísima información. Primero con un hecho que ha sacudido al mundo y es este asalto al Capitolio, ¿no? Una de las instituciones, uno de los ejes de la democracia en Estados Unidos por seguidores de Donald Trump. Unas imágenes que nos hicieron recordar lo que pasó aquí en el 2001 con el ataque al Congreso de la Nación, ¿no? Aquellos que ya tenemos unos cuantos años, a mí me tocó vivir toda esa etapa cuando estaba de director en la agencia DIN, muy de cerca, y realmente no podíamos creer lo que estábamos viendo hoy en los Estados Unidos. De eso vamos a hablar con Jorge Forí, que es ex canciller, y con Diego Guelar, ex embajador en los Estados Unidos, estuvo allí un par de veces como embajador. Vamos a hablar de todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Estados Unidos, que es un ejemplo de democracia y de respeto a las instituciones, tomaron por asalto el Capitolio. Las imágenes eran espectaculares, la gente trepando a las paredes del Capitolio, controles que nosotros pensábamos que iban a ser más duros. Bueno, se metían como por su casa, como ocurrió acá, como ocurrió en Venezuela y en otros países de Latinoamérica, pero en los Estados Unidos. Hay imágenes de esta noche porque hay toque de queda en Washington y estamos viendo un Capitolio iluminado, pero también las fuerzas de seguridad allí en los Estados Unidos. Bueno, hablando de temas de seguridad, está acá Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar de estos temas con él, pero también le vamos a preguntar a Berni qué es lo que está pasando, por qué en medio del crecimiento del COVID encontramos muchísima gente que elude los controles, que es como que desafía a la autoridad, desafía a los funcionarios, nos desafía a todos los argentinos, ¿no? Por todo lo que estamos viendo en la costa atlántica, las fiestas clandestinas que se dan también en el AMBA, por las manifestaciones que han llevado a subir el COVID. ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque tenemos médicos cansados porque han trabajado todo el año a destajo y ahora ven que de vuelta los números están subiendo, y policías que también están cansados. Uno ve a las fuerzas de seguridad nacionales, provinciales de la ciudad, y es gente que está cansada y que tiene que volver a luchar como el primer día. Bueno, de todo eso vamos a hablar con Sergio Berni. Pero también vamos a hablar del conflicto del campo otra vez. Decíamos hace un ratito con Eduardo Bussi, el ex titular de Federación Agraria Argentina, que está aquí con nosotros, un déjà vu, ¿no? Otra vez el conflicto del campo, del gobierno con el campo, del campo con el gobierno, esto con motivo de la interrupción hasta marzo en las exportaciones de maíz. Bueno, ¿qué va a significar todo esto para la economía argentina, para el campo también? Bueno, y vamos a hablar de los números, ¿no? De los números de contagios muy altos, porque en un ratito va a estar el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyan. Con ellos vamos a hablar. Nos vamos a meter en el tema de Estados Unidos, pero quiero darle los datos, simplemente los datos de hoy del contagio de COVID, para que veamos todos dónde estamos parados, porque se viene un toque de queda, un cese de actividad de 23 a 6 de la mañana. Es lo que acordó hoy Alberto Fernández con los gobernadores. Después cada uno lo vamos a contar bien en detalle. Cada uno lo va a implementar. Le vamos a preguntar a Berni cómo se puede hacer eso en la provincia de Buenos Aires y en la costa. Pero miremos los casos de hoy. Pensábamos nosotros que íbamos a estar en números bajos. ¿Cuánto hace? Hace pocas semanas que estábamos en números muy bajos. Mirá, 13.441 infectados hoy en todo el país. El total hasta ahora, desde que comenzó esto, el 20 de marzo, 1.676.171 personas. Y los muertos, cifras que nos alarman y mucho. 191 muertos por COVID. Y el total, desde que comenzó la pandemia en la Argentina, casi 44.000 muertos. Es un tema que nos preocupa, por eso nos da mucha bronca, mucha rabia aquellos que desafían y salen y no toman las precauciones del caso, no cumplen con los protocolos, porque lo que hacen significa contagios, y los contagios pueden llevar a muertes. Así que de eso nos vamos a ocupar hoy aquí en A Dos Voces. Vamos a hablar en un ratito con Goyan. Pero antes, bueno,
Ahí está entonces el ministro de Salud. Con él vamos a hablar en instantes de todo esto y de qué es lo que se puede hacer para que en realidad la gente cumpla y de cuál es la situación hoy. ¿Cómo están los médicos? Dijimos con Bernie, vamos a hablar de cómo están las fuerzas de seguridad. ¿Qué es lo que puede pasar con estos números que suben y suben? ¿Cómo va a ser este tema de cortar la actividad entre las 23 y las 6 de la mañana? ¿Qué va a pasar durante el resto del día? ¿Cómo están las camas de terapia intensiva? ¿Cómo va la vacuna? ¿Cuándo van a llegar más vacunas aquí a la Argentina? Bueno, con Goyan vamos a hablar en un par de minutos. Nada más, Goyan, los saludo. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Eduardo? Buenas noches. Bueno, tenemos muchos temas, le voy a pedir nada más que 5 minutos. Tenemos muchos temas para hablar con usted porque la verdad que estamos... Hola. ¿Nos escucha? Hola. Sí, se cortó un instante. Sí, no, le decía que en un par de minutitos ya vamos a estar con usted porque hay muchos temas que nos preocupan, ¿no? Que va desde los contagios, las vacunas, lo que se va a hacer en la provincia de Buenos Aires. Pero ya vamos a solucionar además un pequeño problemita técnico. Bueno, pero me meto en el tema de los Estados Unidos, cómo le va Aguilar, cómo le va Forí. A ver, ustedes tienen una vasta experiencia. Yo lo que vi, porque empiezo por el ex canciller Forí hoy, nunca imaginé que lo iba a ver en Estados Unidos, ¿no? Que es el asalto al Capitolio. Bueno, creo que nos toma a todos de alguna manera sorprendente que en Estados Unidos pueda ocurrir lo que vimos hoy. De todos modos, es algo que afecta enormemente la democracia, no solo la democracia americana, sino el sistema democrático en general, en todos los países americanos, en cualquier otro lugar donde impera la democracia, que esto pueda ocurrir y que se pueda poner en tela de juicio la decisión que tomó el pueblo de los Estados Unidos en las elecciones de noviembre pasado. Yo creo que ha habido muchos gestos del presidente saliente que complican de alguna manera esta forma de actuar que él ha tenido, pero creo que la democracia americana tiene mecanismos institucionales que van a prevalecer a lo largo y, por tanto, el 20 de enero tendremos al presidente Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos. Aguilar, estas imágenes que estamos viendo ahora, usted que fue embajador un par de veces en los Estados Unidos, es inimaginable. Yo estaba recordando lo que pasó acá, que lo viví como periodista en el 2001, pero esas imágenes son impensables, eran impensables. Es inimaginable, pero previsible. ¿Por qué? Que 6 meses antes de la elección, el actual presidente, el presidente Trump, anunciaba públicamente que no iba a aceptar otro resultado que no fuera su reelección, porque si no era así, era fraude. Esto fue un elemento central de la campaña, y esto lo mantuvo después del resultado electoral, durante los conteos y hoy a la mañana, cuando convocó. Él incitó directamente a este episodio, después, como siempre hace, se retracta y convoca que la gente se desmovilice pacíficamente. Pero yo creo que hay un hecho, que este hecho es gravísimo. Esperemos que rija el sentido común y él abandone esta actitud, si no podemos llegar al caso de un procedimiento de impeachment, de juicio político no habitual, acelerado, como para sacarlo de la propia presidencia para lograr el control institucional. Queda claro que ni su vicepresidente, ni los jefes de bloque parlamentarios en la Cámara de Representantes y del Senado están avalando esta actitud y claramente han adoptado la posición institucional de reconocer al presidente Biden. No nos olvidemos también que hoy fue la votación, o se conocieron los resultados de la votación de Georgia, donde el Partido Demócrata gana 2 senadores y pone esto en paridad de 50-50 y la decisión sobre la vicepresidente Kamala Harris en cualquier cosa que sea clave para el futuro de los Estados Unidos. Y hay toda una actitud de un sector del republicanismo, sabemos así, más ultramontano, que objetan la mirada que Kamala Harris o el sector que ella representa tiene del futuro de los americanos. Que no creo que sea el que vaya a ocurrir, pero este es el escenario de este momento. Aguilar, este es el Trump que se votó para presidente, es el mismo Trump, no cambió en nada, lo que hizo ahora... Esto es lo increíble, recordemos que el presidente Trump sacó 74 millones de votos, 80 millones sacó, ambos récord, como presidente, como, digamos, tanto como oposición, como oficialismo, nunca hubo semejante cantidad de votos para uno o para el otro. Pero es casi la mitad
de la sociedad americana. Ojo, no hay que confundir este episodio, que como avalado por la mitad de la población norteamericana. Creo que al contrario, este episodio va a ser repudiado por la mayoría de los norteamericanos y va a volver, coincido con Jorge plenamente, que la fuerza de las instituciones en Estados Unidos va a prevalecer y este episodio quizás sea el último y la condena permanente al presidente saliente respecto de cualquier posibilidad de futuro. Fourier, entonces, ¿qué clase, siguiendo lo que dice Guelar, qué clase de republicanos fueron a hacer esto? A ver, yo creo que hay un sector que se ha animado y creado durante este periodo de Trump para hacer una acción afirmativa violenta. Pero es claro que en la sociedad americana, desde la propia elección de Trump y de los años precedentes, tenemos un mecanismo o una situación de división de la población que acá nosotros llamamos la grieta. Y que el mecanismo democrático, sobre todo en las dirigencias, no ha logrado generar los consensos necesarios para darle una visión más unificadora, en este caso a la sociedad de los Estados Unidos. Pero se fue profundizando a medida que cambiaban los presidentes. Y el presidente Trump trabajó muy específicamente en marcar la división, porque siempre la creación de los antagonismos sirve a algunos liderazgos, pero no le sirve a la sociedad en su conjunto. Y esto es lo que ahora Biden tiene como desafío, lograr poner un bálsamo de diálogo entre la sociedad y aproximar. Estas divisiones, además si se acentúan en un combate legislativo, no van a ser buenos ni para los Estados Unidos ni para el rol que cumplen los Estados Unidos en el mundo todavía como primera potencia. Piense que los otros grandes interlocutores mundiales miran con un poco de sorpresa, pero no deben ver con desagrado que la primera potencia mundial, cuyo liderazgo es cuestionado, esté en esta situación. Síguela. Agregando, y vuelvo a coincidir, que en este momento el presidente entrante va a tener control de ambas cámaras, de la Cámara de Representantes y la de Senadores, a partir de la capacidad de desempatar, son 50 y 50, con su vicepresidenta votando. Ahora, no puede olvidar donde, más allá de que tenga el control parcial partidario, hay casi una mitad que votó a Trump. O sea que creo que efectivamente hay una enorme responsabilidad en el presidente Biden para poder realmente eliminar la grieta, de ser posible, volver a tener un espíritu bipartidario en los grandes temas internos e internacionales. Y hay una cosa que el republicanismo va a tener por delante de discusión interna, porque el tradicional partido republicano tenía un reflejo muy del establishment de los sectores, llamemos así, del East Coast, algo posiblemente también del lado de la costa oeste. Hoy hay un republicanismo más próximo de manifestaciones populares, con reclamaciones, y esto lo va a tener que zanjar en un nuevo actor de la política que es, de algún modo, esta gente es como el epifenómeno de esta situación, pero el republicanismo tiene un debate muy fuerte por delante. Ya volvemos con Fourier, con Guelar y con todo el conflicto en los Estados Unidos, pero vamos a saludar al director, me quedo en esta cámara, el director Caperochipi lo estaba mareando. Bueno, vamos a saludar a Daniel Goyan, que es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va? ¿Ahora nos escucha bien, Goyan? Sí, de a ratos es como que se interrumpe un segundo el audio, pero se escucha bien. Bueno, usted nos avisa cualquier cosa. Yo siempre tengo una duda. A mí me gusta decirle Golán, pero ¿es Golán o Goyan? Ahí justo sí, pero escuché la pregunta. En realidad es Golan porque es de origen escocés, pero ya casi nadie nos dice así. Bueno, así pero podemos decir Golan, es muy paquete el origen escocés, entonces. Medio paquete. Mejor bueno, Goyan está castellanizado. Ministro, a ver, estamos muy preocupados por los datos. Hoy le contamos a la gente, hubo una reunión del presidente Alberto Fernández con todos los gobernadores. Rodríguez Larreta, como otros gobernadores, se pescó el COVID. Ahí lo que decidieron es, bueno, que hay un acuerdo para que no haya circulación de 23 se corta el volumen, se corta el agua. A 6 de la mañana. Vamos a recomponer esto porque es muy importante, es muy importante poder hablar bien, que nos escuche Goyan o Golan, como él dice, y que le podamos hacer las preguntas y escucharlo bien a él. Pero vamos a recordar entonces lo que pasó. Decíamos, hoy hubo una reunión de los gobernadores, del presidente Alberto Fernández con los gobernadores,
una videoconferencia. ¿Qué es lo que se decidió? Que va a haber un corte de la circulación, como se había dicho, entre las 23 y las 6 de la mañana. La idea es que esto ocurra en todo el país, ¿no? ¿Para qué? Para tratar de acortar, de cortar un poco el nivel de circulación. ¿Por qué? Porque a la noche hay muchas fiestas clandestinas, hay muchas reuniones, no se respeta el protocolo y de día que haya un control estricto, sobre todo en los lugares de veraneo. La idea que se habló hoy es evitar hacerle daño a la economía, evitar que la gente no pueda tener sus vacaciones, evitar que los comercios que están en los lugares de vacaciones se vean alterados también. Pero bueno, esto hay que llevarlo a la práctica. Otra de las cosas es que la gente, que el transporte público de pasajeros vuelva a tener a trabajadores esenciales y no a todo el mundo como ocurre hoy y que es un nivel muy pero muy importante de contagios. Se me habían traspapelado las cosas de la reunión de hoy, pero ya la voy a encontrar. Acá está. Bueno, el tema es los cierres de bares y restaurantes y pubs. Esto es un tema muy complejo, sobre todo en las zonas de veraneo, acá en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense. ¿Por qué? Porque los restaurantes siguen después de las 11 de la noche, ni que hablar los bares. Y bueno, y este es un problema que preocupa a todos. Por eso los intendentes estaban en contra de todo esto o lo estaban resistiendo. Va a haber, por supuesto, y ahora nos metemos en ese tema con Bernie, más control de la Fuerza de Seguridad, y una cosa que tiene que ver con el transporte aéreo. Se van a limitar los vuelos, tanto internos como externos. Se va a pedir PCR, el test, cuando se llegue a algunas provincias, sobre todo donde ahí los casos están más fuertes. Entonces, la idea es no cortar el tráfico aéreo, pero sí limitarlo y todo lo que se pueda. ¿Cómo le va, Bernie? Buenas noches. Buenas noches. A ver, primero, ¿cómo definiría lo que estamos viendo, ¿no? Estos focos de rebeldía que lo que hacen es generar más contagios. En realidad yo no veo foco de rebeldía, yo creo que lo que hay parte un poco de irresponsabilidad de aquellos mínimos actores, porque nosotros vemos obviamente esas fotos en la playa y en la Argentina somos 45 millones, no son los 45 millones de argentinos que generan esas situaciones, pero son situaciones que complican la planificación que uno hace o la proyección de contagio para el verano, entendiendo que lo que está pasando no es más que una regla de tres simple: mayor circulación, mayor capacidad de contagio hay. A partir de ahí, bueno, es cuando el gobierno toma la decisión o empieza a consensuar con los diferentes gobernadores la posibilidad de empezar a restringir aquellas actividades que no impactan de lleno en la economía del país, una economía que estuvo prácticamente paralizada durante 5 o 6 meses y que nos permitió justamente durante esa parálisis reforzar un sistema de salud que estaba totalmente claudicado. Hasta hace un año atrás en la provincia de Buenos Aires no conseguía de noche una cama en terapia intensiva ni por casualidad. A partir de allí el gobernador ya en febrero, cuando empezó a verse que la posibilidad cierta de que ingrese la pandemia en Argentina era una realidad cierta, comenzó a trabajar de la manera que trabajó y por eso todo su equipo trajo los insumos de China, fortalecimos, inauguramos hospitales, pusimos en marcha otros hospitales, se generaron junto al Gobierno Nacional los hospitales modulares que dieron una cobertura en materia de terapia intensiva muy importante. Y bueno, y a partir de esa reserva táctica que tenemos de camas de terapia intensiva es que no nos olvidemos que hasta hace 4 meses atrás pensar que podíamos tener una temporada de verano era prácticamente algo que no se ponía en duda. Pero hasta hace un mes pensamos que sí, porque la cosa venía en baja y de repente tuvimos. Porque yo no sé si usted lo comparte conmigo, pero yo veo que a los políticos, oficialistas y opositores, les cuesta mucho criticar el daño que le hicieron las marchas, las manifestaciones a el contagio de COVID. Y le hablo de todo, por eso digo oficialismo y oposición. Pero es que no hay que ser especialista en epidemiología egresado de Harvard para saber que a mayor circulación de personas, mayor transmisión. O sea, esto no se discute, quieran o no quieran reconocerlo, es así, porque así funciona el ciclo de contagio de cualquier enfermedad infectocontagiosa. Ahora, lo concreto es que en la provincia de Buenos Aires
Esto no nos tomó de sorpresa, venimos preparándonos para tener una reserva de camas en terapia intensiva, para que pueda existir una temporada excepcional, porque obviamente una temporada de verano con pandemia no es una temporada normal ni habitual. Sabemos de todos los inconvenientes que eso genera, pero era mucho mejor que no tenerla. Se hicieron ciertas reuniones con los intendentes por sobre todas las cosas de aquellas localidades que son turísticas y se llevaron adelante los protocolos que se están implementando. ¿Eso quiere decir que es suficiente? No, claramente no es suficiente, sino hay una de las patas más importantes, que es la responsabilidad social. Si no hay una responsabilidad social, si no hay una sociedad que está dispuesta a entender hacia dónde vamos, porque el futuro de la nación depende de las conductas individuales de cada uno de sus ciudadanos. Bueno, el resultado obviamente va a ser una mayor aceleración de los contagios y por eso hay una decisión de empezar a reducir aquellas actividades que no impacten de manera contundente en el desarrollo productivo del país. A ver, varias preguntas. No es estigmatizar, porque todos fuimos jóvenes y todos fuimos rebeldes, y yo me anoto ahí en primera línea. O sea, que lo que vemos ahora nos ha pasado a nosotros también con focos de rebeldía. Ahora, uno ve lo que pasa en la playa, que los primeros que van son los empleados municipales. Entonces, ¿qué es lo que yo escuché y vi a través de los medios? Que los empleados municipales dicen, no dan bola, sobre todo al atardecer. Entonces dice, nosotros tenemos que llamar a los policías. El problema cuando llega la policía es el peligro de enfrentamiento con esto. ¿O qué hacen? Se van, los que están todos haciendo esas reuniones, esquivan a la policía y se la van a hacer a otra playa. No es un tema sencillo de solucionar. No es un tema sencillo de solucionar porque no tiene que ver con una actividad policial, tiene que ver con una responsabilidad, asumir una responsabilidad. Yo no estoy en aquellos... Bueno, Bernie, pero sabemos que no podemos... Si nos quedamos, yo coincido con usted, el de la responsabilidad social, pero si nos quedamos en decir responsabilidad social, no van a dar bola. Bueno, pero a ver, acuérdese cuando empezó la pandemia, esto lo veníamos diciendo hace mucho tiempo, cuando empezaron las restricciones. Usted puede restringir de manera compulsiva 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Después del mes, la gente empezó a atravesar esa barrera que tenía que ver con la cuarentena. Esto es exactamente lo mismo, pero acá hay una diferencia. Mire, lo que usted dice es muy cierto. Cuando los inspectores municipales no tienen por ahí la práctica o la suficiente autoridad como para convencer a la gente, pero todas las veces que fue la policía no hubo ningún enfrentamiento, la gente entendió. Lo último me pasó hace 2 días en una hamburguesería muy importante de Pinamar, eran las 5:30 de la mañana, se juntaron más de 500 personas ahí. Fuimos, en 2 minutos desalojaron, entendiendo, sin generar ningún tipo de agresión. Yo creo que a esta juventud hay que convocarla a que sea parte de esta campaña de prevención para concientizar y por sobre todas las cosas para que sea un actor importante. Yo creo que hoy la juventud no se lo ha convocado como un sector importante para que sea parte de la solución y no parte de un problema. ¿Usted está de acuerdo entonces que de 23 a 6 haya un corte de circulación? Mire, puedo no estar de acuerdo, debo estar de acuerdo. Puedo tener una mirada distinta o no, pero bueno, los intendentes también. Pero claro, pero ¿sabe qué pasa? Yo soy médico y cuando nosotros antes de operar nos juntamos los cirujanos, hacemos un ateneo, cuando se toma una definición, uno tiene la obligación de acompañarla. Así que nos guste o no nos guste, nos parezca bien o nos parezca mal, me parece que ya no es oportunidad para poder analizarlo. Es una decisión que se ha tomado del Gobierno Nacional para poder seguir sosteniendo la actividad productiva y tenemos la responsabilidad de acompañarla. A ver, un tema que le cabe a usted y le cabe a las Fuerzas de Seguridad Nacional que están comandadas por Frederick. ¿Cómo va a ser? Porque esto es la semana corta, ¿no? Usted tiene, por un lado, todo el tema de la inseguridad, el conurbano y en el distinto lado de la provincia, pero por otro lado va a tener que controlar a la noche que se cumpla esta especie de toque de queda, o como quieran llamarle, toque de queda sanitario, y después durante el día. ¿Cómo va a ser si no tiene efectivos para todos? Mire, como lo hicimos durante toda la pandemia, la verdad que yo lo escuchaba recién decir que los médicos están cansados. Sí, es verdad que los médicos están cansados. La policía está cansada. Sí, es verdad, está muy cansada. Usted lo ve, yo los veo en Quilmes, están llenos, sí, claro, están pero cansados. Por supuesto, es una realidad, no lo podemos negar. La policía está cansada, fíjese si está cansado, que vienen terminaron el operativo Sol, llegaron a Buenos Aires, los agarró la pandemia, el control de la pandemia. Muchos de nuestros efectivos que viven en el interior no podían ir durante la cuarentena a sus casas
donde residen porque en algunas ciudades no podían ingresar. Muchas madres policías estuvieron 4 o 5 meses sin ver a sus hijos. La policía está cansada, pero ¿sabe qué? A diferencia de otros años está motivada. Y está motivada porque tiene un gobierno que está dándole respuestas, por sobre todas las cosas, a las necesidades que necesita la policía para ejercer un buen ejercicio policial. ¿Están tranquilos con el tema salarial? Ahí no hay conflicto, ¿están cumpliendo con lo que se Mire, prometió? obviamente nosotros, como dijo el gobernador, cada vez que tenemos un problema estructural no hay que poner más parches porque así fueron acrecentándose los problemas. Ante un problema estructural, soluciones de fondo. Desde que se creó la Policía Federal, el conflicto fue latente porque la policía de la provincia de Buenos Aires intentó siempre que se equiparen sus salarios, nunca se logró, todos los gobernadores preexistentes siempre decían que podían hacerlo, ninguno lo hizo, la gobernadora Vidal no solamente no lo hizo, sino que había dicho que iba a llevar el sueldo a una escala más arriba, que es la escala salarial que gana la policía de la ciudad. No solamente no lo hizo, sino que usted sabe que la policía de la provincia de Buenos Aires, como es parte de la administración pública, se cobraba sus aumentos enganchados de los docentes. Cuando fue el conflicto docente, la gobernadora Vidal los desenganchó, por lo tanto la policía quedó con un 30% de retraso. El gobernador Kicillof no solamente actualizó los salarios, sino hizo lo que ningún gobernador se atrevió a hacer en la historia de la provincia de Buenos Aires, equiparar los sueldos, porque entendemos que es un acto de justicia laboral, igual remuneración, igual trabajo. Nuestras fuerzas federales también trabajan en la provincia de Buenos Aires y tienen que tener los dos los mismos salarios. Pero además de los salarios, es todo lo demás que viene compaginado: el equipamiento, la capacitación, la creación de la universidad. Por primera vez en la historia la policía de la provincia va a tener su propio hospital especializado solamente en trauma. Bueno, un sinfín de situaciones que vamos resolviendo, que necesitamos un programa especial para enumerarlo, pero lo que sí puede estar tranquilo nuestros bonaerenses, que la policía va a poner y seguir trabajando con total responsabilidad porque está motivada. Le hacía esta pregunta del tema de la sábana corta porque he escuchado cuando se producen algunos hechos de inseguridad que dicen: ojo, no nos saquen, queremos más policía, porque ahora, con la excusa de la costa, no la excusa, sino la necesidad de la costa y de los lugares de veraneo, nos van a sacar la policía y vamos a tener más robos. Bueno, obviamente que la policía se va distribuyendo y no lo hacemos de manera aleatoria, lo hacemos de acuerdo a un mapa efectivo de análisis criminal y de acuerdo a ese mapa efectivo vamos moviendo nuestros efectivos como se mueve una ficha en un tablero de ajedrez, se mueve inteligentemente, no de manera aleatoria o discrecional. Eso responde a una ingeniería que tiene que ver con el análisis criminal fundamentalmente, y eso permite que la misma cantidad de policías tengan un rendimiento policial a la hora de generar estadística mucho más efectivo. Ya vuelvo con usted, Claro. porque hay otras preguntas para hacerle. Bueno, ahora lo saludo. Espero que me escuche bien el ministro de Salud, Goyan, de la provincia de Buenos Aires. ¿Ahora sí, ministro? No, es la ley de Murphy esto. Pero bueno, le pido perdón a Goyan, es lo que... Bueno, vamos a cerrar la nota con Bernie porque quería hacerle un par de preguntas más. Con motivo de fin de año, brindó con Frederick, se llevan bien ahora porque van a tener que trabajar juntos en todo esto que viene. Yo no me canso de repetir, el gobierno no es un club de amigos. Nosotros no estamos acá porque somos amigos, nos llevamos bien. Nosotros estamos acá porque tenemos una responsabilidad que cumplir. Esa responsabilidad, en mi caso, es garantizarle y generar mayor y mejor seguridad para todos los bonaerenses. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que tengo que decirle a todo que sí o que no puedo discrepar? No, yo digo lo que tengo que decir. En algunas cosas estoy de acuerdo, en otras no estoy de acuerdo, pero la política de seguridad en la provincia de Buenos Aires la marca el gobernador Kicillof, quien la ejecuta es el ministro de la provincia de Buenos Aires, y más allá de que tengamos diferencias ideológicas con la ministra Federic, su pensamiento ideológico distinto no impacta en los resultados de la política de la provincia de Buenos Aires. Pero van a empezar, deben estar trabajando, pero a raíz de todo esto nuevo que quiere hacer el presidente, ¿no? de este toque de queda sanitario y de un mayor control de las fuerzas de seguridad en los lugares de veraneo y en plazas, en la ribera del Río de la Plata, van a sentarse a ver cómo
¿se organizan cómo cada uno ocupa un determinado lugar? Eso, ¿O no? ¿O lo hacen en forma individual? No, obviamente que toda vez que una fuerza federal ingresa a cualquier provincia, no solamente a la provincia de Buenos Aires, sino a cualquier provincia, tiene que coordinar con las autoridades de cada una de las provincias, porque usted sabe que, así como la salud, la seguridad es una potestad que tiene autonomía propia en cada una de las provincias y el gobierno nacional no puede ingerir, al menos que haya una intervención directa. Mientras no haya una intervención directa, las fuerzas federales tienen que allanarse al trabajo coordinado con cada una de las provincias, pero no solamente nosotros trabajamos coordinadamente con la provincia, con el gobierno nacional, sino que nosotros trabajamos todos los días coordinadamente con, por ejemplo, con el gobierno de la ciudad. Todos los días estamos intercambiando información, intercambiando diferentes análisis criminal y muchas veces, inclusive cuando nosotros tenemos que actuar en la Ciudad de Buenos Aires o la Policía de la Ciudad de Buenos Aires tiene que actuar en la provincia, nos ayudamos recíprocamente, sin importar a cargo de qué juez o fiscal está la investigación. Ya seguimos. Yo hace semanas que vengo queriendo hablar con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Semanas, por no decir meses. A ver, voy a intentar una vez más. ¿Me escucha Goyan? Ministro Goyan. ¿Me escuchan bien? Yo los escucho. Bueno, a ver, ojalá que nos podamos escuchar mutuamente, porque decía que hace semanas que yo quiero hablar con usted. En primer lugar, hoy dimos la cantidad de contagios que hay, las cifras que son altísimas, 13.441, 191 muertos. En la provincia de Buenos Aires hubo 5.251 contagiados. Ministro, ¿cómo podría definir esto que estamos viviendo ahora? ¿Es la primera ola que nunca se fue? ¿Es un rebrote? ¿Es la segunda ola? Veníamos con 15 semanas de descenso y en estos momentos, hace 3 semanas, comenzamos un proceso que ya nos había anticipado un modelo de predicción que tenemos nosotros con los llamados 148, que comenzaba a haber un proceso de aumento y de aumento importantísimo de casos, muy brusco, muy veloz. Y se condice con algo que uno observa en general y que yo hablo con los ministros de todas las provincias, es un relajamiento de las conductas, es como que la gente terminó el año y dice, bueno, terminó la pandemia. Y la verdad es que estamos observando otra cosa muy diferente, con lo cual es muy preocupante porque hay una distancia entre lo que hay que hacer, que es cuidarse, para poder mantener las aperturas y todo lo que se ha logrado hasta ahora, es cuidarse con las medidas que todos conocemos. Y bueno, sin embargo, hay como una especie de relajamiento y de resistencia incluso de algunos sectores a los cuidados que estamos recomendando permanentemente. Ahora, ministro, ¿hay alguna posibilidad de revertir esta curva? Porque en realidad lo que estamos viendo es que como que se lanzó todo de vuelta, como estamos en una situación parecida a la de mayo, cada vez hay más gente que se junta sin respetar los protocolos y a uno, a ver, ojalá que no, porque solo el que tiene un familiar con COVID o le ha pasado a uno sabe lo que significa esto. ¿Hay alguna posibilidad de revertir esto como viene avanzando? Sí, siempre hay posibilidad de revertir. Por eso es que estamos haciendo primero una apelación a la sociedad, que en su enorme mayoría tuvo una conducta loable, hasta hace mes y medio atrás, un mes atrás, un llamado fuerte. Estamos observando en estos días que mucha gente está empezando a tener de nuevo en su entorno directo, conocidos, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, que ya empiezan a tener casos, con lo cual también, en cierta manera, somos hijos del rigor, ¿no? Estamos empezando a ver que la cosa viene en serio. Eso quizá pueda ayudar a que algunos se concienticen que esto es grave, si no basta con ver lo que pasa en el mundo, que vean en su entorno directo. Un llamado de nuevo a que cuidemos lo que tenemos, que hay que distanciarse, ponerse bien el cubre nariz, boca, etcétera, todo lo que ya sabemos. Y bueno, y si no, se tomarán las medidas que ya se han anunciado hoy, digamos, habrá que tomar medidas para ayudar a que esto se concrete. ¿Usted está de acuerdo entonces en hacer ese cierre sanitario de 23 a 6 de la mañana? Bueno, son una de las medidas que se están analizando y me parece correcta, porque yo
Previamente lo venía hablando con todos los ministros, que tenemos un grupo de chat, todo el tiempo estamos comunicándonos, los ministros de las provincias, y había una coincidencia ayer, antes de ayer, muy grande, que había que tomar. Esta era una de las medidas posibles, hay que ver cómo repercute, obviamente, y por otro lado, bueno, algunas otras medidas que tienen que ver primero por un nuevo llamado a la comunidad, que cuidemos todo esto que hemos logrado. Bueno, se cortó, lamentablemente. Ahí está, sí. Y que hagamos un esfuerzo para cuidar el hecho de poder irnos, por ejemplo, Ministro, a ver, ¿nos sigue escuchando bien? Sí, sí. Bueno, yo lo que le quería preguntar es por el sistema sanitario en la provincia de Buenos Aires, porque yo recién hablaba con Bernie sobre el cansancio de los policías y uno tiene gente amiga que es personal de la salud en la provincia de Buenos Aires, y lo que todos dicen es: estamos cansados, nos empezamos a contagiar de vuelta a nosotros y el sistema así no va a poder aguantar si siguen subiendo los casos. Por suerte, digo por suerte, después de este problema tremendo que nos ha acarreado la pandemia, por suerte nosotros logramos en estos tiempos darle un periodo de 12 días de descanso especial, por fuera de las vacaciones que quedan reservadas para cuando ya se puedan tomar efectivamente. No es mucho, pero por lo menos es un descanso, y en cierta manera hubo un cierto descanso porque las camas... Bueno, a ver, lamento muchísimo. Yo comprometo al ministro Goyán para el próximo miércoles y a la gente de la provincia de Buenos Aires, de la gobernación, de poder seguir esta nota el miércoles que viene, porque es una pena, había muchas cosas para hablar con él, pero bueno, son los riesgos de las comunicaciones en pandemia. Así que les pido disculpas a todos, también a Goyán, y bueno, vamos a tratar el miércoles que viene de retomar esto. Bernie, a ver... Vamos a escuchar, porque hace un ratito estuvo declarando Píparo, terminó justo cuando empezaba Dos Voces. Vamos a escuchar a ver qué es lo que dijo Carolina Píparo como testigo. Recordemos que ella y el marido denunciaron que fueron víctimas de un robo en La Plata, que después hubo otro hecho cuando siguieron unos motociclistas y chocaron a ellos, entonces ahí hubo una denuncia contra el matrimonio, contra el marido de Píparo. En el medio se metió la política, la castigaron porque Píparo es de la oposición, pero bueno, lo importante es saber qué pasó en realidad con las dos cosas. Vamos a escuchar lo que dijo Píparo después de declarar como testigo. La fiscal me tomó toda la declaración. Acá hubo dos focos. El primer foco es que 6 delincuentes, teniendo 2 varones a la misma distancia, eligieron atacar a una mujer, que volví a tener un revólver en mi cabeza. Y el segundo hecho, bueno, yo ya lo conté, la fiscal está investigando el primero para dar con los delincuentes, y está investigando obviamente el accidente que tuvimos en el marco de sentirnos en peligro de vida. Mi marido y yo, que obviamente jamás quisimos que nadie termine lastimado. ¿No declaraste solo por el robo hoy? No, yo declaré como víctima del robo y creo que en calidad de testigo en el accidente posterior. La realidad es que cualquier duda, en principio fui citada como víctima, y cualquier duda obviamente le dije a la doctora que quedo a disposición. La declaración ellos la tienen ya en este momento, mi declaración, y cualquier duda que les quede, la fiscal también me hizo muchas preguntas, así que estoy a disposición para contestar cualquier pregunta que los abogados les quede, obviamente. La realidad es que nosotros, como dije, nosotros en todo momento nos sentimos en peligro de vida, y ni bien nos sentimos a salvo, lo primero que dijimos es que habíamos tenido un accidente, que queríamos saber cómo estaban las personas. Hoy los policías declararon en ese sentido. Yo durante 3 horas nunca dejé de preguntar, hasta que finalmente a las 6 de la mañana el mismo policía, al verme tan desesperada y que ningún hospital lo atienda, a las 5 de la mañana va a recorrer hospitales y vuelve a las 6 diciéndome que una persona no había requerido asistencia médica y que la otra persona había requerido asistencia médica, que tenía un corte pero ya había sido dado de alta y estaba en su casa.
Bueno, yo dije que declaró como testigo, en realidad declaró como víctima. Un caso que genera polémica. Bernie, a ver, ¿cuál es su opinión de los dos hechos? El primero, que denuncian que hubo un robo, a ver si usted lo tiene claro, digo. El primero que denunció que fue víctima de un robo y el otro que acusan de que se llevaban puesto a gente que no tiene nada que ver. ¿Qué información tiene usted? Mire, la verdad que cuando esto comenzó a circular, muchos dudaban del robo. La verdad que no tengo por qué dudar de que haya existido ese robo. En lo más mínimo, por sobre todas las cosas, estamos poniendo el esfuerzo mayor en encontrar a los delincuentes que asaltaron a la diputada. Eso es un hecho. El otro hecho, la diputada dice que tuvo un accidente. Un accidente es un hecho fortuito, que lo podemos tener cualquiera. Eso no es reprochable, siempre y cuando se respeten las medidas de negligencia que cualquier ciudadano debe cumplir. No ir a exceso de velocidad, no ir alcoholizado, parar y hacerse cargo de los lesionados. Y bueno, aparentemente esto no pasó. Se vio que en las cámaras un vehículo arrastra una moto 300 metros, se da la fuga y bueno, la diputada dice lo que dice. Bueno, la fiscal tendrá que determinar si es así, no es así, si ha mentido o no. Obviamente que nadie puede dudar de un asalto, nadie puede dudar de la nerviosidad que lleva a una víctima cuando es asaltada, nadie, absolutamente nadie, pero una cosa tampoco puede justificar el accionar negligente, imprudente en el accidente. Si fue negligente, imprudencia o tentativa de homicidio, lo determinará la fiscal con todos los elementos de prueba que se están verificando. Lamentablemente, no sé si lamentablemente o capciosamente o de alguna manera media solapada, la Municipalidad de La Plata, que tiene la responsabilidad de hacer la alcoholemia, no se la hizo, así que la Municipalidad deberá responder por qué motivos no le hizo la alcoholemia en el momento que lo debería haber hecho, y la fiscal, le vuelvo a repetir, determinará si fue un accidente y arrastró 300 metros la moto porque no lo escuchó, porque no se dio cuenta, porque estaba alcoholizado o porque tenía miedo. Eso lo determinará la justicia. A propósito del tema de la Municipalidad de La Plata o de las municipalidades, yo lo que noto, usted acá vino una vez y un par de veces y dijo, la policía local voy a manejar yo, voy a designar a esa autoridad yo, porque antes, ¿qué pasaba? Había coordinación, se coordinaba un poco, se negociaba con los intendentes. Y parece que una de las molestias que hay en La Plata es esa, ¿no? Que usted con ellos no les dio participación, trajo su gente, y me da la impresión que eso por ahí se puede repetir en algunos municipios o de la oposición, por ahí del oficialismo también, pero no dicen nada. ¿Usted pone y saca a los que usted quiere? ¿No quieren sentarse a no sé si negociar o a coordinar el tema con los intendentes? Mire, primero no pongo ni saco caprichosamente, es una atribución que tiene el ministro. Así como, no sé, ningún ministro de la provincia puede ir a una municipalidad y poner y sacar un secretario de seguridad, o un secretario de salud, o un secretario de producción. Es una potestad que tiene el ministro. Punto número 2, esto no es una cuestión de negociación, es una cuestión de coordinación. Nosotros nos sentamos con cada uno de los municipios, escuchamos sus propuestas, si parecen aceptables, las llevamos adelante. Obviamente en La Plata eso fue lo que pasó, propusieron sus diferentes autoridades, nosotros lo acompañamos, los resultados fueron muy malos y por lo tanto cambié toda la cúpula policial para tener mejores resultados. Bernie, con relación al tema de seguridad, tengo dos preguntas y lo despido. Los reclamos de la gente con mayor seguridad, mayor cantidad de policías, vuelvo sobre ese tema, en el conurbano bonaerense, porque los delitos son los de siempre, ¿no? Entradera, salida de casa, motochorros. ¿Qué mensaje tiene usted para decir a esta gente, sobre todo de sectores más humildes, que se ven todos los días afectados por estos delincuentes? Mire, yo sé que a ninguna persona que es víctima de un hecho delictivo le consuelan las estadísticas, pero la única manera de evaluar el rumbo que uno va llevando es a través del análisis estadístico. Por primera vez en muchos años la provincia quebró el ascenso
sistemático de la tasa de aumento del delito ha bajado entre un 25 y un 30% de acuerdo al delito que se tome. ¿Es mucho? Es muchísimo. Ahora, en una provincia que tiene 1000 homicidios de proyección por año, en una provincia que tiene más de 200.000 delitos prevenibles por año, cuando uno baja el 25, baja muchísimos delitos, pero todavía le falta bajar el otro 75, que es el núcleo más duro. Bueno, en ese sentido, los bonaerenses saben que estamos trabajando, lo ven todos los días en la calle, ven el esfuerzo que está haciendo el gobierno. Por primera vez es histórico que en menos de 3 meses se hayan puesto 2000 patrulleros nuevos en la calle, algo histórico en la historia de la policía de la provincia de Buenos Aires, y están viendo cómo va avanzando, cómo se están generando las diferentes alternativas, cómo se va generando las policías de proximidad que van penetrando cada vez más en los barrios más vulnerables, que es el lugar donde más acecha la inseguridad. Eso el bonaerense lo ve, obviamente que sabe que no se soluciona de un día para otro, pero está la voluntad, la decisión, el compromiso, la responsabilidad y por sobre todo el trabajo de todos los días de estar en la calle para prevenir esto. Cierro con esto y le agradezco que se haya quedado todo este tiempo. Cuando están estos controles, por el COVID y en lugares de veraneo o en la costa del Río de la Plata, uno ve policía de la provincia, fuerza, prefectura y ve los empleados municipales. ¿A quién darle bola cuando paran? ¿Se ponen de acuerdo ustedes quién va a parar, quién tiene que parar? Bueno, yo veo a los tres juntos. Yo estuve recorriendo permanentemente, no vi esa situación. En aquellas situaciones que, por ejemplo, por cuestiones... ¿Cómo coordinan ustedes? Por ejemplo, por cuestiones de jurisdicción, usted sabe, me habla de la prefectura. Bueno, el puerto es un sector de jurisdicción de la prefectura y si hay un control de la policía, obviamente que tiene la obligación de coordinar con las fuerzas federales y los inspectores siempre están coordinando con nosotros porque son los ojos del intendente, son los que llevan adelante la implementación de la regulación administrativa, pero el monopolio de la fuerza pública la tiene la policía. ¿Sabe por qué le pregunto esto? Porque hay gente que nos está cuidando a todos, pero es usar demasiada gente para una misma función. Si se ponen de acuerdo, parte de esa gente puede ir a otro lado a controlar. Los inspectores y las fuerzas de seguridad son dos cosas distintas que deben trabajar complementariamente. Uno tiene autoridad administrativa, el otro tiene autoridad policial. Con el caso de las fuerzas federales, le vuelvo a repetir, yo recorrí casi todos los distritos, en ningún lugar vi superposición, sí cercanías donde hay jurisdicción natural de las fuerzas federales, como en los puertos, que eso es natural y es permanente durante todo el año. No tiene nada que ver con el operativo. Bueno, no voy a dar ningún ejemplo, sino me van a parar a cada rato. No. Gracias, Bernie. Gracias por haber estado con nosotros. Bueno, nos metemos de vuelta en el tema de los Estados Unidos. Aparentemente ya la calma volvió, pero el tema, Guelar, es si acá hay un quiebre. A partir de ahora vamos a ver este tipo de cosas que estábamos acostumbradas a verlas en la Argentina o en algún otro país latinoamericano. Bueno, yo creo que esto lo que nos deja es una enseñanza que el sistema democrático se defiende todos los días. No hay ni antigüedad ni solidez, no hay ninguna duda que el sistema norteamericano es el más antiguo y el más sólido en términos de tradición democrática. Y sin embargo, esto puede ocurrir. Insisto, esto indica que de Estados Unidos, Europa, América, todos los lugares donde el principio de vida democrático rige, tenemos que estar atentos todos los días, porque todos los días es también un momento donde podemos encontrar estas muestras de debilidad o de peligro, de claudicación de instituciones que son tan valiosas para nuestra convivencia. Forí, hoy entre los memes había uno de Putin comiendo pochoclo viendo lo que pasaba en Estados Unidos. ¿Altera algo esta situación de Estados Unidos, ese equilibrio entre Estados Unidos, Rusia, China? El liderazgo de los Estados Unidos como una primera potencia todavía, aunque hay otros aspirantes a ocupar ese lugar, de algún modo este tipo de hechos ponen en cuestionamiento a ver cuán fuerte es el liderazgo. Por eso lo más importante es que el presidente Biden recupere ese liderazgo con claridad, porque la democracia americana sigue siendo un faro para todas las democracias occidentales y muchas de las democracias queremos vivir de acuerdo a sus patrones de respeto, de la separación de los poderes, del imperio de la justicia, de la prevalencia de la libertad. Es a los Estados Unidos defender ese capital. Quienes quieren ese lugar, obviamente miran con atención qué es lo que ocurre en los Estados Unidos. Guelar, ¿y Biden con qué fuerza llega? No, yo creo que llega con mucha fuerza, insisto, va a tener control de ambas cámaras.
Esto tiene un número de votos muy importante, 80 millones de votos, es decir, que sin lugar a duda tiene un respaldo más que suficiente, más su historia de 30 años en el Capitolio. Es un hombre muy acostumbrado a buscar coincidencias bipartidistas y creo que esa experiencia le va a servir mucho para el ejercicio de su presidencia. ¿Y usted no ve que los sectores duros de Trump, empujados por Trump, vuelvan a hacer este tipo de cosas, no ya en el Capitolio, en otro, que le compliquen la vida en las calles? Yo creo que va a quedar un remanente. Vamos a analizar en el tiempo cuánta fuerza tiene ese remanente que podríamos llamar de extrema derecha y que podrá tener algún protagonismo. Personalmente yo creo que se va a ir diluyendo y este episodio va a empujar a la mayoría de esos votantes que Trump tuvo más al centro que a los extremos. Por ahí, ¿usted lo sigue viendo a Trump como la figura fuerte para guiar durante muchos años a los republicanos? ¿O después de todo esto hay alguien que pueda aflorar y decir, no, Trump, vos te vas a un costado? Yo creo que el Partido Republicano tiene una etapa ahora de análisis interno donde va a quedar claramente una fracción que se identifica con lo que llamaríamos esta ala de extrema derecha del trumpismo, pero en esa discusión interna surgirán nuevos liderazgos. La política siempre tiene movilidad y el Partido Republicano va a tener que hacer una revisión de sí mismo con proyección hacia adelante. La sociedad americana, coincido en eso con Diego Aguilar, va a tender a buscar un espacio de moderación o de centro para transitar en la democracia, porque si no, no va a haber democracia y derivarían en un mecanismo autoritario que lo conocemos en otras partes, pero que la sociedad americana, creo, no quiere para sí. Y la pregunta de cierre para los dos, ¿cómo piensan ustedes que Biden se va a alinear con relación a la relación con Latinoamérica? Bueno, él viene con una experiencia importante como vicepresidente del expresidente Obama. Hizo creo que 16 viajes a la región, conoce a la región, creo que va a generar un aire fresco y una nueva articulación que a mi juicio va a ser muy positiva. Yo soy un poco menos optimista que Diego. Yo creo que los Estados Unidos tienen otros intereses centrales que no están en el eje de Latinoamérica, que tiene que ver sobre todo con México, pero que obviamente tendrán un estilo mucho más apropiado para mirar nuestra región, pero no es prioritario. Twitter le bloqueó durante 12 horas a Donald Trump la cuenta. Ahí estamos viendo el mensaje. ¿Ustedes piensan que lo hace porque ya Trump está liquidado, Forí y Guelar? Yo creo que es porque los mensajes son decididamente preocupantes, violentos, instigadores prácticamente a la violencia. Creo que ha habido un criterio más que de censura, de prudencia frente a un mensaje de esta gravedad. Twitter cuida el futuro. Trump empieza a ser el pasado. Gracias a los dos por haber estado esta noche con nosotros. Gracias. Bueno, a ver, nos vamos a meter con el conflicto del campo. Le pregunto a Ezequiel Sanit, a nuestro productor, si ya nos metemos o hacemos una pequeña pausa, la primera en a dos voces. ¿Cómo? Esto es en vivo y en directo y yo me había quedado, si no, pausa, exactamente. Se me había cortado a mí esta vez, no a Goyan el audio. Bueno, ya está acá con nosotros Eduardo Bussi, es presidente de la Federación Agraria, está Federico Angelini, diputado nacional de Juntos por el Cambio. Vamos a hablar con ellos del nuevo enfrentamiento del gobierno con el campo y además, no te lo pierdas, porque después tenemos el boletín de calificaciones, el primero del año, y tenemos un regalo que le hizo un intendente a Máximo Kirchner, como diciéndole, vos te querés quedar con el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, nosotros te vamos a dar resistencia. Todo eso después de la pausa. Bueno, nos metemos en el conflicto del gobierno con el campo, otra vez, ¿no? Pero cuando asumió Alberto Fernández dijo que quería tener una relación completamente distinta con el campo, no quería reeditar lo que había pasado con Cristina Kirchner, el conflicto de la 125, pero bueno, las cosas no son así, hay otro paro del campo, esta vez pues, durante 3 días, entre el lunes y el miércoles. ¿Por qué? Porque el gobierno cortó las exportaciones de maíz hasta marzo. Con nosotros está Eduardo Bussi y Federico Angelini, pero vamos a escuchar primero lo que dijo Alberto Fernández sobre la gente del campo. Yo entiendo que el maíz ha crecido mucho y que es una gran oportunidad de exportar maíz. Lo que no entiendo es por qué a los argentinos le tienen que cobrar el maíz
del mismo modo que se lo cobran a otro que quiere pagarlo en otro lugar del mundo. Porque ustedes lo producen en Argentina, pagan sueldos en Argentina, pagan tarifas argentinas. ¿Por qué tienen que aumentar, hacerle pagar a mí el precio ese que paga el mundo? ¿Por qué? Si el mundo demanda carne, ¿qué es lo que está pasando? Porque China se ha metido a importar carne y entonces el precio de la carne de vacuna se fue al diablo. Ahora, ¿por qué? Si ustedes producen todo en pesos, ¿por qué los argentinos tienen que pagar el kilo de asado como lo paga un chino, un francés, un alemán? ¿Por qué? Explíquenmelo porque no lo entiendo. Bueno, Eduardo Bussi, ¿usted tiene respuesta a todos estos por qué del presidente? Porque se les planteó a ustedes, a la dirigencia del campo, unos cuantos por qué. Bueno. A ver, el presidente tiene ministros que tendrían que contestarle esas cosas. El presidente no puede saber de todo, pero tiene ministros que deberían responderle. En el tema del maíz, de los granos, de cualquier commodity, tiene valor internacional. Eso no se define por capricho de la cadena de comercialización interna. ¿Tá? O sea, el capricho de, qué sé yo, del carnicero, del verdulero, del supermercadista. Digamos, hay cuestiones que tienen que ver con los valores internacionales de determinadas cuestiones. De ahí el precio del aceite, el precio de las carnes, que el precio de las carnes no tanto, tiene más que ver con la demanda y la oferta interna. Porque veo que él dijo que en Alemania acá se paga más caro que en Alemania. El 80% de las carnes en la Argentina que se producen, de vaca, de cerdo, van al mercado interno. ¿Tá? Entonces quiere decir que hay un mercado interno que está consumiendo carne, no tanta polenta como dicen algunos, sino que está consumiendo carne. Pero ahí, digamos, hay precios internacionales multiplicados por tipo de cambio retrasado, que además sufre retenciones, y de ahí sale el precio de algunos de los valores con los cuales se transforma en carnes o se transforma en alimentos. Digo, esa es la respuesta para mi amigo Alberto Fernández, y para la audiencia. Ahora, estamos en un conflicto de nuevo, recién nos reíamos fuera de cámara contigo. Déjà vu. Un déjà vu, tenemos más canas, pero lo mismo problema, por una concurrencia de errores. Errores del gobierno en tomar una medida de cierre de exportación de granos y apresuramiento de la dirigencia agropecuaria que, en lugar de agotar la negociación, va directamente a la protesta. Y nos terminan poniendo en un escenario, digamos, de confrontación, grieta, desencuentro, cuando en la Argentina de la crisis, de la pobreza, de la pandemia, de las situaciones que tenemos que soportar y que nos preocupan enormemente, no debería ser parte del debate televisivo, mediático, la cuestión de desencuentro entre uno de los sectores, si no es el más importante sector productivo de la Argentina, respecto de quien circunstancialmente está gobernando. Es un error volver a caer en enfrentamientos. Y ahí digo, es concurrencia de errores, porque cierre de exportación es una medida antipática. A los productores les cae mal. Hay un registro de los cierres de exportación de las carnes del 2006, que hizo muchísimo daño a muchísimos pequeños productores en particular, que quedó como una cuestión traumática. Después vinieron los ROE, las trabas de exportación de Guillermo Moreno, sistemas que eran hasta corruptos, y esto hay que decirlo, que eran parte de una situación traumática de los productores. Por lo tanto, ante al poco maíz que está quedando, hasta que llegue la cosecha dentro de 50 días, lo que habría que buscar algún mecanismo de compensación, alguna cosa así, que significa abastecer para que haya leche, para que haya pollo, para que haya huevos. Yo tengo en JB Molina, en mi pueblo, tengo un emprendimiento de producción de huevos. ¿Sabe qué consumen la gallina? Consumen maíz. O sea, necesitamos maíz en el mercado interno, pero el cierre de exportación es una medida antipática. Y el apresuramiento de algunos dirigentes agropecuarios me parece que es confuso, porque se presta más para aparecer como opositores políticos que como parte de la representación que tiene que tratar de resolver el problema de una diferencia con el gobierno. Entonces vamos a un paro sin una foto en Paseo Colón al 900, donde está Basterra como ministro, en una instancia de negociación. Fuimos directamente al paro sin escala. Y esto es lo que me parece que también forma parte de un apresuramiento, Edgardo. Angelini, para usted, ¿qué hay detrás de todo esto?
Primero es muy negativo esto, ¿no? Es muy negativo que el presidente no conozca a uno de los sectores más importantes, más pujantes que tiene la Argentina. Al campo hay que dejarlo producir, hay que dejarlo trabajar. Lo que hace el gobierno es permanentemente ponerle un pie sobre la cabeza al campo, que es uno de los sectores que más empleo genera, que más desarrollo tiene y genera también, que más fuentes de trabajo. La verdad es que es increíble que volvamos a una parte de la Argentina que le hizo muchísimo, muchísimo daño a nuestro país. Y claramente hay un desconocimiento de uno de los motores de la economía de nuestro país, porque si no, no se hubiera tomado esta decisión. La Argentina, desde el 2016 al 2019, casi duplicó, perdón, de 20 millones de toneladas, fue a 50 millones de toneladas de producción de maíz. Eso además generó que se vuelva a sembrar maíz, trigo, vuelvan a abrir muchos tambos que se habían cerrado, o sea, se fue al multicultivo. Ahora, esto lo único que tiende es a ir de nuevo a que solo se empiece a sembrar soja, y eso es negativo desde todo punto de vista para nuestro país. ¿Usted ve detrás de esto también la mano de Cristina Kirchner o no? ¿Simplemente es una cuestión del presidente y de su ministro de Agricultura? Mira, por lo que tenemos de información, el propio ministro de Agricultura no está de acuerdo con esta decisión. Y tiene que ver con un anuncio que hizo en su momento la propia expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que como se viene manejando el gobierno, primero anuncia a través de alguna carta o a través de algún acto político las medidas que tiene que llevar adelante el gobierno y después se empiezan a cumplir todas esas peticiones que hizo en ese acto Cristina Fernández de Kirchner. Pasó con la justicia, ahora pasa con el campo. La verdad es que hoy quien gobierna claramente es Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina. Bussi, el gobierno dice, cerramos las exportaciones de maíz para abastecer el mercado interno. ¿Qué significa esto? ¿Que va a haber mejores precios? ¿La gente va a pagar menos? ¿Qué significa en la práctica que no haya exportaciones? Porque esto por ahí lo saben ustedes, lo entiende la gente de campo, hasta marzo. El productor el maíz lo va a vender de todos modos. O sea, primera cosa, no significa que el productor ahora no tiene a quién vender. ¿Tá? No puede vender. Como cuando nos cerraban las exportaciones o nos trababan las exportaciones de trigo en los tiempos de Guillermo Moreno y no había a quién venderle trigo realmente. Bueno, en este caso el maíz se va a vender, quedan 4 o 5 millones de toneladas, va a la industria molinera, el productor no va a perder plata con esto, va a vender su maíz de todos modos. Entonces yo puedo interpretar que quien tomó esta decisión intenta preservar el alimento de leche, carne, pollo, ¿no? Huevos, etcétera, etcétera. Ponele. ¿Significa que todo esos rubros van a bajar? A ver, Edgardo, ¿vos viste alguna vez bajar algo en este país? O sea, no va a bajar nada. En todo caso, se podrá abastecer al mercado doméstico. Ahora, muchachos, para que no pasen estas cosas, porque en algún momento, inclusive, al haber desalentado la producción de trigo, tuvimos que traer trigo de afuera, nunca se reconoció, pero eso pasó. Entonces, ¿por qué no es tiempo de crear, digamos, alguna herramienta? Alguna vez, y interprétese bien, no es que estoy proponiendo la Junta de Grano, lo que estoy diciendo, alguna vez la Junta de Grano se ocupaba de comprar trigo para el mercado interno, el maíz para el mercado interno, habilitaba los cupos de exportación y regulaba y ordenaba y controlaba cómo se exportaba. Bueno, eso Cavallo lo sepultó 10 metros bajo tierra. Ahora, ¿no habrá que crear una agencia moderna con las entidades de productores, las bolsas de cereales, sindicato de trabajadores para ver cuánto es lo que necesitamos para el mercado doméstico y cómo le entregamos a ese mercado doméstico, contestándole a mi amigo Alberto Fernández, un precio para que la carne, los pollos, los huevos no paguen precio internacional, le entregamos un precio al mercado doméstico y permitimos aprovechar los, digamos, mercados de exportación. Esa agencia moderna debería existir. Entonces, un gobierno popular y progresista tendría que estar abordando estas cuestiones, como además tendríamos que estar abordando el problema climático. ¿Sabe por qué están hoy nerviosos muchos de los productores? Porque hay una sequía espantosa, Edgardo.
Hay una sequía que va desde Bahía Blanca hasta Formosa. Ha llovido algunos chaparrones, pero estamos mal, estamos jodidos, se está perdiendo cosecha. Entonces, te cierran la exportación, ve que estamos en sequía. Entonces, lo que hay que tratar es, lo que tenemos algunos cascotes ya en el lomo, decir, mira, vamos a ponernos por arriba. Ni seamos funcionales a algunos dirigentes que quieren hacer oposición política de esto, porque esto también está pasando y es objetivo, ni tampoco justifiquemos lo que no se puede justificar, que es el error de cierre de exportación. Y termino con esto. Lo que haga CRA, lo que hagan los autoconvocados, la sociedad rural, yo no voy a juzgarlo. Lo que no termino de entender, y acá sí me quiero parar en una cuestión que para mí es central, es a la Federación Agraria de Achetones. Digamos, hace 30 días los productores recibieron el reintegro por segmentación de retenciones, 300.000, 400.000 pesos en el CBU. Por fin se logró la segmentación, por fin se cumple, y la Federación Agraria parte de esta protesta. Digamos, para coronar y valorar que por fin un gobierno le cumple con el tema de la segmentación de retenciones, somos parte de una protesta. Estas son las cuestiones que también son inentendibles. Primero, decirte que la verdad es que una verdadera minoría recibió esa compensación. 40.000, ahí perdóname, sí, 40.000 productores, no una minoría, 40.000 lo recibieron. El campo aportó 5.500 millones de dólares y solamente recuperaron 80 millones de dólares. O sea que realmente fue muy poco. Pero además, insisto en algo que es muy importante. Esto también afecta al futuro. Primero que no se va a sembrar la cantidad que se viene sembrando de maíz. Pero también nos afecta de cómo vamos a plantarnos frente al mundo. Nosotros dejamos de ser un proveedor confiable, generamos falta de expectativa y la economía realmente es muy importante para que funcione, para que se reactive la economía argentina, para que ingresen dólares. ¿Cuál es uno de los mayores faltantes de nuestra economía? Los dólares. Y estamos cerrando las exportaciones. Entonces, ni siquiera tienen una mirada económica esta medida, sino que tiene una cuestión 100% ideológica. Y es muy preocupante eso, porque el futuro de la Argentina tiene que darle prioridad de qué manera se recuperan los más de 4 millones de puestos de trabajo que se han perdido en este apagón económico, y el campo tiene que ser uno de los motores fundamentales para recuperar esos 4 millones de puestos de trabajo que se perdieron en estos 10 meses. Si no le incentivamos al campo, si no le bajamos la carga tributaria, que en el último tiempo lo único que se ha hecho fue meter más mano en la producción, no se va a poder generar esos puestos de trabajo que se han perdido. A ver, no se tendría que haber llegado al cierre de exportación. ¿Estamos? Hay que ver el tema de la segmentación, porque no se puede tratar todo por igual. Cuando hay productores pequeños, el reintegro es una necesidad. Si no acumulan los grandes y desaparecen los chicos. Entonces, es un principio que hay que profundizar en cómo se le reintegra a los más chicos. Te planteo eso. Vos decís lo de la negociación. La mesa de enlace ha planteado que hasta el lunes ellos están dispuestos a negociar. Ahora, salió el ministro de Obra Pública, que nada tiene que ver con la producción, con la economía, y salió a decir, nosotros no nos vamos a mover ni un milímetro de donde estamos. Claramente el gobierno no quiere negociar, no quiere escuchar al campo. Ahora, hay que porque ponerse, lamentablemente, si le declaran un paro, ¿qué quiere? Que después vengan muchachos y retrotraemos la medida. El paro no se... A ver, el paro no se... Es apresurado. Pero perdón, a ver, el paro... Federico, es apresurado, hermano. Fue apresurado. El paro largaron el paro así de... El paro se anuncia luego de la... El paro se anuncia luego de la medida del gobierno y luego de que pasó un tiempo de la medida del gobierno. La medida del y además gobierno. Una cosita. Es decir, señores, estamos en desacuerdo. El gobierno dijo, previo a asumir o en campaña, que ellos no iban a tener como enemigo al campo. Apenas asumió, les aumentaron las retenciones. Y no les avisaron, no se juntaron, no hubo ninguna foto en este año que hablen sobre cuestiones que tienen que ver con el futuro, el proyecto del sector más importante que tiene la Argentina. Hubo montones de reuniones. Eso es por muy Zoom. Importante. Lo que acá faltó, y esto vamos a tratar de poner, a ver si nos podemos poner de acuerdo, para poder ayudar nosotros, que tenemos ciertas responsabilidades. Digo, yo por mi historia, vos por tu cargo, qué sé yo. Error del gobierno en lanzar un cierre de exportación, error de alguna dirigencia agropecuaria en apresurar el paro. Esto es lo que creo que hay que tratar de salir de eso. Eduardo, es algo importante. El paro se marca una vez cuando el gobierno se equivoca, y dice... se equivocan también estos otros. Perdón, el gobierno
el campo anuncia el paro una vez que Catopodis dice no nos vamos a mover ni un milímetro. Y además algo, fíjate las declaraciones de hoy de Alberto Fernández, en el desconocimiento que tiene del sector agropecuario argentino. Habla de que en Alemania se paga lo mismo el kilo de carne que en Argentina. En Alemania se paga 3.000 pesos el kilo de carne y en Argentina te comes un muy buen asado por 700 pesos. Entonces, digo, me parece que es muy preocupante, insisto, que el presidente de la Nación no tenga ni idea de cómo se mueve uno de los sectores más importantes que tiene la Argentina. Es un error cerrar exportaciones, pero también, veamos, si por 54 días y esto se cumple, es una cosa. Si después de los 54 días mantienen intervenciones, cierre de exportación y toda esta macana, es otra. ¿Sabe cuál es el problema mío? Que a mí me cuesta salir a bancar, aunque me interesaría bancar, bancar que preservemos a los productores de alimentos, que en vez de vender maíz de $190 la tonelada, vendemos carne de $2.000 la tonelada, es preferible esto otro, ¿entendés? Yo quiero bancar eso. Sí, pero para eso... Para no me interrumpa. Ahora, hermano, si llega el 1 de marzo y mantienen esto cerrado, estamos en problema. Y yo esto ya lo viví, este es el problema. A mí me llama Felisa Micheli una mañana, me dice el cierre de las carnes por 15 días. Y entonces salimos, bueno, el interés general, hay que 15 días. Tuvieron 8 meses las exportaciones cerradas y hicieron un chiquero. Entonces yo lo que quiero pedirle a Basterra, los que toman decisiones, ojo, que el 1 de marzo vuelva a normalizarse el funcionamiento del mercado, sean capaces de crear una nueva agencia de comercio de granos, sean capaces de convocar a discutir una cuestión de fondo para ver cómo se fijan precios, cómo se abastece el mercado interno, cómo se aprovechan las oportunidades, sean capaces. No le quiero llamar Junta Nacional de Grano porque me van a clavar alfileres por todas partes. Por el contrario de lo que decís, yo creo que hay que dejar de crear más estructura en el Estado. Lo que sí hay, y que eso es liberalismo. Y sí hay que avanzar. Ese liberalismo, ¿sabe qué hace? Destruye a lo más chico y a lo más débil. Lo que querés es crear más estructura. Ya hay estructura de sobra. Lo que hay que hacer es, si queremos pagar la carne menos, bajar un poco los impuestos. Y eso tal vez le va a llevar a los argentinos un mejor precio de uno de los productos que más consumimos y que más nos gusta además, ¿no? Si queremos hacer carne más barata, hay que meterse a ver qué pasa en la transparencia de las cadenas y hay que crear mercados alternativos de productores a consumidores. Hay que empezar a intervenir. Pero fíjate lo que vos decís, entras en una contradicción en esto. Si vos querés crear mercados alternativos, o sea, que más te compren carnes a nuestro país, carnes o maíz o cualquier producto, lo que no podés hacer es ser tan imprevisible, generar tan poca previsibilidad para el futuro. Esto, los países serios del mundo te hacen, Argentina deja de ser nuestro proveedor. Así de simple. Y eso trae como consecuencias enormes a los argentinos en su capacidad de recuperar el empleo. Si el 2 de marzo mantiene cerradas las exportaciones, hermanos, sí estamos en problema. En este momento es una medida transitoria, vamos a interpretar de que no es correcto lo que hizo el gobierno con esto, y menos aún llamar a un paro en un momento tan complejo en la Argentina. Hay que terminar con la grieta, hay que tratar de construir. O sea, si hacen una medida incorrecta, un ministro hace declaraciones inapropiadas, la dirigencia agropecuaria tiene que agotar, Pero yo como santafesino, pero vos estás siendo vocero quiero defender a los productores. Sé que el campo es fundamental. Es una de las pocas maneras que tenemos de salir adelante como país. No sigas siendo vocero de determinados segmentos de dirigente pintado de amarillo. Digamos, Eduardo, eso que vos me decís, yo defiendo los intereses de mi provincia como santafesino. De los productores y no vocero, yo te digo como santafesino que afecta muchísimo. Eso es como si yo te diría que vos dependés del Ministerio del Interior de Guado de Pedro. Entonces me parece que no tiene que ver. Entonces me parece que eso es muy importante, no entrar en ese tipo de agresiones, porque a mi me gustaba el Eduardo Bussi que defendía las bases, no que defiende al Eduardo Bussi que está defendiendo a la cámpora. Eso es la diferencia que yo obtengo hoy con vos. Cámpora, querido, no, esa es una chicana barata. Yo estoy defendiendo los intereses nacionales, de lo que usan el maíz para hacer la mejor manera de defender los intereses nacionales es que haya más producción, que el campo, en vez de 150 millones de toneladas, produzca 200 millones de toneladas y que pueda exportar mucho más. Esa es la mejor manera de defender la Argentina. Basta del discurso berreta de la producción, de la defensa de la soberanía nacional. Hoy
por las medidas que toma el gobierno, perdimos uno de los aspectos más importantes que se había avanzado en los 4 años del gobierno de Cambiemos, que es recuperar la soberanía en la energía. Que le bajó el rango de ministerio a secretaría en la energía. A Paseo Colón. Sí, hoy tenemos Ministerio de Salud y tenemos un desastre sanitario. Pero más allá de eso, lo que yo te voy a decir es, la manera de no volver al pasado es lo que está pasando hoy con la energía. En pocos meses vuelve a llegar el barco con el gas importado en la Argentina. ¿Eso de dónde sale? De los impuestos de todos los argentinos. Hasta hace pocos meses exportábamos gas. Hoy, lamentablemente, vuelve el barco de la corrupción. No nos olvidemos de eso. Tengo que cerrar. Gracias a los dos. Está bien. ¿Algo más? No, que yo voy a subrayar que lamento que la entidad que recibió el beneficio de la segmentación de retención esté en este paro. Esto lo quiero decir. Y por otro lado, que haya política que se ponga por encima de las circunstancias de que se está agotando el stock de maíz, digamos, es una necesidad. Ahora, muchachos, veamos cómo se resuelve la cosa vía discusión, no vía errores que nos traigan al déjà vu. Hace 12 años yo estuve acá iniciando un paro que duró 4 meses. ¿Te acordás, Edgardo? Volvemos a lo peor del pasado. Y lamentablemente esto, si no, va a tener que venir otro gobierno y lo va a tener que solucionar, como lo que intentamos solucionar en los 4 años anteriores. Gracias a los dos por haber estado en el primer programa del año 2 Voces. Bueno, hacemos una pausa y tenemos el regalito de un intendente a Máximo Kirchner. Te vas a sorprender, porque viste que Máximo Kirchner quiere ser jefe sí o sí del peronismo bonaerense y los intendentes le dicen, un momentito, todavía tenemos que seguir nosotros al frente del partido. Bueno, de eso vamos a hablar y por supuesto el boletín de calificaciones, el primer boletín del año y te digo, hay muchos aplazos. Bueno, rapidito los temas que nos quedan porque les prometían a todos nuestros compañeros ser puntuales en el primer programa del año. A ver, un regalo para Máximo Kirchner. ¿Quién se lo mandó? El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Grey, uno de los principales intendentes y dirigentes del PJ bonaerense. ¿Qué es lo que pasa? Le toca el turno ahora a él de estar al frente del partido, pero Máximo Kirchner y la Cámpora quieren quedarse con el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. Entonces quieren que los intendentes den un paso al costado, que lo coronen a él al frente del Partido Justicialista, pero hay intendentes que no lo quieren. Uno de ellos que no quieren hacer eso y que están dispuestos a resistir. Uno de ellos es Fernando Grey, el otro Juanchi Zabaleta de Esteban Echeverría y hay muchos más. Mirá el regalito que le mandó hoy Fernando Grey mirando la cámara y todo a Máximo Kirchner. Yo me planto, ¿no? A ver, nosotros le ponemos a Máximo con cariño, porque es lo que hace una política acá en Esteban de Echeverría de plantar algo, pero mensaje directo, regalito, mirá, te pusimos la foto, se la pusimos a Máximo en un recuadrito. A ver, vamos a ver cómo termina esta historia, ¿no? Pero Fernando Grey lo que hace es encabezar con Zabaleta a estos sectores que le dicen Máximo Kirchner, vos si querés ser presidente del Partido Justicialista, respetá los tiempos, cómo funciona el partido en el momento que haya elecciones y no vengas a querer sacarnos a todos por la ventana, porque ¿qué es lo que ven los intendentes? Que Máximo Kirchner con la Cámpora quieren tomar el control del Partido Justicialista bonaerense, después armar las listas y en el 2023 quedarse con la mayor cantidad de intendencias posibles. Así que este regalito fue para Máximo Kirchner de Fernando Grey. Bueno, vamos al boletín de calificaciones. Uy, muy mal todo en estas primeras calificaciones del año. A ver, Victoria Donda. Victoria Donda es titular de INADI. Todos saben el conflicto, su empleada doméstica denunció que la tuvo mucho tiempo en negro, que cuando la tuvo en blanco durante muchos años no le aumentó el sueldo. Donda salió a defenderse. La empleada dice, bueno, me ofreció un puesto en el INADI o un plan social. A ver, la vamos a calificar con un 1 a Victoria Donda. Porque, bueno, después se tendrá que ver si cometió o no algún acto ilegal con relación a su empleada doméstica. Pero lo que no se puede es solucionar los problemas personales con la plata del Estado, con puestos públicos o con un plan social. Porque saben que hay muchísima gente que vive en la miseria e indigencia y dice, Donda, dame a mí un puesto en el INADI o dame a mí un plan social. Es lo que uno puede cuestionar, además del tema si no le dio aumento, pero todas esas cosas que se tendrán que resolver, ¿no? Por la vía que corresponde. Pero el tema es de ofrecer un cargo público, de meterse con los dineros
públicos con los que se financia los planes sociales o la plata que se da para pagar los sueldos en el INADI, uno no puede solucionar un problema personal que tiene. Así que un aplauso para Victoria Donda. A ver, en este boletín que está tremendo, muy mal, ¿a quién incorporamos? Pablo Anzaloni. ¿Quién es? Es diputado nacional, es dirigente UATRE, el gremio del campo, de trabajadores del campo, y integra el partido Unidad Federal. ¿Qué es lo que pasó en una pelea interna que hay con dirigentes de UATRE? ¿Qué dijo? Fueron dichos antisemitas en una videoconferencia. Dijo que la gente que los quiere perjudicar a él, dice, son como los judíos, no tienen patria. Son como los judíos, no tienen patria. Por supuesto que el INADI, todos alzaron su voz, él pidió perdón, pero a ver, uno lo que no puede entender que haya gente con este pensamiento, ¿no? Con este pensamiento de antisemita, como muchos lo han calificado. Le ponemos un 0 a Anzaloni, él va a tratar de recomponer la relación con la comunidad judía, pero realmente lamentable lo que hizo. Así que se va con un 0 Anzaloni. Y dejamos para el final a Oscar Parrilli, el senador, un hombre todoterreno. Bueno, Cristina Kirchner lo califica a Parrilli mejor que yo. A Parrilli, bueno, ¿qué es lo que dijo? Desempolvó de vuelta el tema, dijimos, senador nacional, quiere una nueva ley de medios. Muchos dicen Parrilli habló porque detrás de él está Cristina Kirchner dijo que salga a decir esto. Recordemos que la ley de medios había sido creada para castigar a los multimedios o a los periodistas o a los medios de comunicación que no se alineaban en su momento con el gobierno de Cristina Kirchner. Bueno, desempolva de vuelta esto Parrilli, así que se va con un 1 en el primer boletín de fin de año. Y nosotros nos vamos lo más puntualmente posible, 23:30, dedicado a los camarógrafos de piso. Cumplí en el primer programa del año, gracias a la producción, por supuesto, a Ezequiel Sanit, gracias a Francisco Anselmi, gracias a Del Hoyo, a Agustín Del Hoyo. Antes me acordaba el nombre y me olvidé el apellido. Bueno, a Agustín Del Hoyo, a Caperochipe, nuestro director, a todos por el primer programa del año. Bonelli de vacaciones, nosotros nos encontramos el próximo miércoles a partir de las 22 en esto que se llama A Dos Voces. No me puedo despedir como le gustaría a Caperochipe, pero él se imagina. Chao, hasta el próximo miércoles. Siamo fuori dalla Coppa, un giorno tristissimo. È finita.